Hola, buenas tardes. Yo soy Belén Centeno. Voy a empezar a hacer lo que es la exposición de los tipos de escuelas que ha habido. Lo que vamos a empezar son las escuelas de la psicología y sus principales aportes. En este caso, la primera que vamos a ver es el estructuralismo, que fue en 1879. En este caso fue la primera escuela formal de psicología y pues la cual surgió por Wilhelm Wundt, quien es considerado el padre de la psicología experimental. Este mismo nació en Alemania en 1879, cuando Wundt fue uno de los primeros en realizar un laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig, lo que marcó el inicio oficial de la psicología como ciencia. Él mismo era un médico, filósofo interesado en entender cómo funcionaba la mente. Su idea principal era que la mente podía estudiarse de forma científica, analizando sus partes de sensaciones, pensamientos y emociones. Para ello utilizaba introspección, un método donde las personas describían lo que sentían antes de ciertos estímulos. Su experimento en este caso fue el más famoso, la medición de los tiempos de la reacción ante estímulos. Su experimento de Hun hacía que los participantes presenciaran un botón, que presionaran un botón al escuchar un sonido o ver una luz y registraba el tiempo exacto que tardaban en reaccionar. De esa manera demostró que los procesos mentales podían medirse objetivamente. Una de las frases claves de Hun eh, fue en este caso que él podía medir el tiempo de pensar y que la mente puede estudiarse científicamente. Cuando escuchas una alarma, por ejemplo, y tardas un segundo en reaccionar, esta vivencia es la misma respuesta que Jung trataba de explicar. De las otras escuelas que podemos mencionar está el funcionalismo. En estas escuelas fue originaria de Estados Unidos y una respuesta práctica del estructuralismo. Fue fundada por William James, quien nació en 1842 y muere en 1910, quien también es considerado el primer gran filósofo norteamericano. Publica obras fundamentales llamadas el Principles de la fisiología y en 1890, mientras que Jung se centraba en el qué había en la mente, James se preguntaba para qué servía. Por eso, el funcionalismo estudia como una de las mentes que ayuda al ser humano a adaptarse en el entorno. James decía que los pensamientos y las emociones tienen una función de ayudarnos a sobrevivir y responder al ambiente. Su estudio más sobresaliente de la teoría de James de las emociones, que afirmaba que primero reacciona el cuerpo y después sentimos la emoción. Según esta teoría, no lloramos porque estamos tristes, sino porque estamos tristes porque lloramos. En otras palabras, las emociones surgen de las reacciones corporales. Un ejemplo es que si ves un perro furioso, tu cuerpo reacciona primero, le da taquicardia, sudoración, temblor y luego sientes miedo. Eso demuestra que las emociones nacen del cuerpo. En este caso, primero actúa el cuerpo y luego siente la mente. Y en conclusión, la mente existe para ayudarnos a sobrevivir. Esa es la teoría de esta escuela. La siguiente escuela es el psicoanálisis, que fue en 1895.
el psicoanálisis fue fundada por Freud, que nace en 1856, muere en 1939 en Austria. Esta escuela revolucionó la psicología al afirmar que la mente humana estaba dividida entre lo que es consciente e inconsciente, y que gran parte de lo que sentimos y hacemos viene de lo inconsciente. Freud era un neurólogo y comenzó a estudiar casos de pacientes con síntomas sin causa médica, y descubrió que esos síntomas estaban relacionados con recuerdos reprimidos o emociones no expresadas. Su trabajo más famoso fue el caso clínico de Anna O, una mujer que sufría parálisis y se desmayó. Freud observó que cuando ella hablaba de sus experiencias dolorosas, mejoraba. Así nació la terapia de palabra o cura por la habla. En este caso, las palabras más sobresalientes es que Freud enseñó a hablar a curar, y que el inconsciente incluye en lo que sentimos. Un ejemplo que les puedo presentar es cuando alguien tiene un trauma del pasado que evita recordar, y ese recuerdo puede causar ansiedad o estrés sin que la persona sepa el por qué. Hay otra escuela que también vamos a ver, que en este caso se llama Gestalt, de 1912, que surge también en Alemania en 1912 por Max, y en este caso Wellwant y Kurt. Esta escuela se centró en el estudio de la percepción, es decir, como el cerebro que organiza lo que vemos. El experimento más importante fue el fenómeno de Phi. Descubrió que por Waiter colocó dos luces que se encendían y apagaban rápidamente, y los observadores creyeron ver una luz en movimiento, aunque en realidad la luz estaba quieta. Este fenómeno demostró la mente que organiza los estímulos como un todo. Un ejemplo cotidiano puede ser cuando vemos una película. Parece que las imágenes se mueven, aunque son fotografías que cambian rápidamente. En este caso, el todo es más que la suma de las partes. Y la mente organiza lo que percibe. Y eso lo explica la mente que organiza lo que ve. Hay otra escuela que nosotros que se vio, que es el conductismo. En esta escuela fue creada por John Watson en 1878, y que nació en 1878 y muere en 1958. También fue influenciado por los trabajos de Ivan Pavlov en Rusia. Se centró en estudiar solo la conducta observable, dejando al lado los procesos mentales. Más tarde, Skinner amplió esta teoría. Los estudios famosos fueron, en este caso, de Ivan Pavlov. Descubrió el condicionamiento clásico. Hacía sonar una campana antes de darle de comer a los perros, y después los perros salivaban solo al oír la campana. También John Watson realizó el experimento con el pequeño Albert, enseñando a un niño a tener miedo a una rata blanca al asociarlo con un ruido fuerte. Y en este caso, Skinner desarrolló el conocimiento operante, mostrando que las conductas pueden aumentar con recompensas y disminuir con castigos. En este caso, un comentario es que sería: el ambiente forma la conducta. Lo que aprendes se puede cambiar.
Un ejemplo común del diario es cuando un niño recibe un dulce por hacer una tarea y aprende que portarse bien trae una recompensa. El conductismo estudia como la conducta observable y en este caso el pequeño Albert, al asociar la rata blanca con un ruido fuerte, pues en este caso, como se comentaba en la clase, posteriormente pues ya tenía un miedo y se empieza a iniciar lo que es algo que conocemos actualmente, que es la fobia. Hay otra escuela que se llama el enfoque sociocultural, que la teoría fue creada por Lev Vygotsky, que nace en 1896 y muere en 1934, un psicólogo ruso que destacó la importancia del entorno social y la cultura del aprendizaje. Las personas aprendemos gracias al lenguaje y la interacción con otros. Su principal aportación fue la zona del desarrollo del próximo, que muestra la diferencia entre lo que una persona puede hacer sola y lo que puede hacer con ayuda. El aprendizaje ocurre dentro de una zona. Un ejemplo es que un niño que no sabe leer aprende más rápido si un adulto lo guía o le enseña con ejemplos. En este caso, la cultura enseña a pensar y en este caso aprendemos con otros. Vygotsky explicó que aprendemos mejor con ayuda. Su estudio más importante, como les comento, fue la zona de desarrollo próximo, que muestra que un niño puede lograr solo y lo puede lograr mejor con apoyo. Ahí está la zona del desarrollo próximo, que se refiere al espacio o brecha entre las habilidades que ya posee el niño y lo que puede llegar a aprender a través de la guía o el apoyo, que es la zona de desarrollo real, la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial. Y en cada una está, por ejemplo, el desarrollo potencial, el nivel que se puede alcanzar con el apoyo de todos. El desarrollo próximo, en el proceso de formación o el aprendizaje guiado y el conocimiento socialmente compartido. Y el desarrollo real, habilidades actuales del estudiante. Hay otra escuela que se llama psicobiología y neuropsicología. La neuropsicología es la que se mencionó en la clase, pero también es llamada como psicobiología. En este caso, la psicobiología une la psicología con la biología para estudiar cómo el cerebro controla la conducta. Entre los investigadores más importantes está Donald, Roger y Eric. Y esos propusieron la plasticidad neuronal, es decir, que las neuronas que se activan juntas se conectan más fuerte, formando la base del aprendizaje. Y estudiaron a pacientes con el cerebro dividido, demostrando que cada hemisferio cumple una función diferente. El izquierdo controla el lenguaje y el derecho la creatividad. Un ejemplo cotidiano se podría comentar: cuando practicas tocar un instrumento, tu cerebro se refuerza las conexiones neuronales, lo que mejora tu habilidad. Pensar también que la cuestión neurológica tiene que ver la función biológica y el cerebro aprende conectando con neuronas. En este caso, la psicobiología
Estudia cómo el cerebro controla la conducta y descubrieron que las neuronas que se activan juntas se conectan, demostrando que cada hemisferio del cerebro cumple una función diferente. Hay otra escuela que se llama humanismo. Surgió como la respuesta del pensamiento del psicoanálisis al mecanismo del conductismo. Sus principales representantes es Abraham, Karl y Víctor. El humanismo considerado el ser humano como libre, capaz de tomar decisiones y de crecer. Maloch propuso la pirámide de necesidades, donde el objetivo máximo es la autorrealización, y Roger desarrolló la terapia centrada en la persona, que se basa en la empatía, la autenticidad y la aceptación incondicional. Y Frank, desde la logoterapia, enseñó que incluso en el sufrimiento se puede encontrar un sentido. La frase clave es que en este caso el humanismo ve al ser humano como... Entonces, como estábamos platicando, estamos en la pirámide de lo que es el humanismo. En este caso, esta pirámide de Maslow habla de las necesidades que tiene mínimamente el ser humano, lo que es lo fisiológico, la seguridad, la afiliación, el reconocimiento, la autorrealizaciones que debe de tener un ser humano para estar pues bien. Y bueno, siguen las siguientes, la siguiente diapositiva. Ahorita nada más. Permítame tantito porque no quiero agregar esta cosa. Continuamos con el cognitivismo. En este caso nació en los años 60 con los autores de Ehrlich, George y Jerome en Estados Unidos, más o menos en los años 60, que se enfocó en estudiar los procesos mentales como pensamos, recordamos y resolvemos problemas. El estudio más famoso fue en 1956, quien descubrió que la memoria a corto plazo solo retiene entre 5 y 9 elementos, conocidos como la regla de 7 más menos 2. En este caso, recordar un número telefónico antes de anotarlo es un ejemplo de memoria a corto plazo. La mente procesa y recuerda información. Pensar también se puede estudiar. Recordar que el cognitivismo compara la mente con una computadora y que George descubrió que la memoria a corto plazo solo retiene 7 elementos, más o menos 2. Así entendimos cómo pensamos y recordamos. Hay otra teoría que se llama la teoría del aprendizaje social. Fue creada por Albert. Combinó el conductismo con la cognición y explicó que las personas aprendemos observando a los demás. Su estudio más importante fue el experimento de muñeco de Bobo en 1961. Los niños observaron a adultos golpear un muñeco inflable y luego imitaron esa conducta agresiva. Un ejemplo, un niño que ve a sus padres gritar probablemente grite también. ¿Por qué? Porque aprendió eso observando. Lo que vemos lo repetimos, aprendemos viendo y creyendo en otros. Entonces, acordémonos que Albert explicó que aprendemos observando. Y en este caso, el muñeco Bobo y los niños imitaron la conducta agresiva de los adultos.
y así nació la teoría del aprendizaje por observación. Otra escuela fue la psicología evolutiva. Esa fue desarrollada por David Buss, Leigh Cosmic y Steven Pinker. Se basa en las ideas de Darwin, explicando que los pensamientos y las emociones provienen de la evolución, y el estudio más representativo fue el de David Buss, quien investigó la selección de la pareja en distintas culturas y descubrió que hombres y mujeres eligen pareja basándose en características que aseguren la supervivencia o la reproducción. Un ejemplo común: nos sentimos atraídos por personas que consideramos saludables o confiables, porque esos rasgos aumentan la posibilidad de sobrevivir y la forma familiar. En este caso, sentimos para sobrevivir y la mente es producto de la evolución. Entonces, recordemos que la psicología evolutiva explica que los pensamientos y las emociones provienen de la evolución y que se estudió cómo elegimos parejas según estrategias de supervivencia. Viene la psicología positiva. La psicología positiva fue impulsada por Martin Seligman y Mihaly en 1998. A diferencia de otras corrientes que se enfocaban en los trastornos, esta escuela estudia qué hace feliz al ser humano y cómo cultivar el bienestar. Seligman propuso el modelo de Perman, que explica la felicidad a través de 5 factores. En este caso, la P, que significa emoción positiva, la E significa compromiso, la R relación, la M lo que es el sentido y la A los logros. Por ejemplo, practicar la gratitud tiene que ver con metas y mantener buenas relaciones que mejora la felicidad y la salud mental. La felicidad se entrena y ser feliz también se aprende. La psicología positiva estudia qué nos hace feliz y explica la felicidad con una emoción y relación y sentido y logro.